¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo contacto. La Contraloría General de la República le dio una orden categórica a la Caja Costarricense del Seguro Social. Tiene que aplicar sí o sí la reforma fiscal y además desconocer los acuerdos a los que llegó con los sindicatos para deponer los movimientos de huelga, los movimientos de presión. Estamos con Irene Vizcaíno, ella es editora de la sección de Sociedad y Servicios del periódico La Nación. Ella nos va a ayudar a entender esta resolución, este pronunciamiento de la Contraloría. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas, contanos, Irene, en resumen, en concreto, ¿qué es lo que está decidiendo la Contraloría? Bueno, recordemos que esto nace por una solicitud, una denuncia que hace el 13 de agosto, un día después de la suscripción del segundo acuerdo, lo presentaron un grupo de diputados del Partido de Unidad Social Cristiana, le piden a la Contraloría que declare la nulidad de los acuerdos. A partir de ese momento la Contraloría comienza a analizar y llega a una conclusión fundamental para la decisión que tomó. Los acuerdos suscritos entre la Caja y los sindicatos de salud no son actos administrativos. Si no son actos administrativos, no hay nada que anular. No hay nada que anular en vía administrativa y no hay nada que llevar para un proceso de lesividad a los tribunales. Porque, recordemos, el 20 de febrero se firma el primer acuerdo, en el cual convienen, entre las cosas más importantes, que no se va a aplicar lo que establece la reforma fiscal en cuanto a la forma de calcular las anualidades y otros pluses de manera porcentual, todos aquellos que se hayan pagado antes de que entrara en vigencia la ley. Sino que esos, los que son hacia atrás, se seguirían calculando de manera porcentual y no de forma nominal como establece la ley. Eso, digamos, es de lo más importante y lo que generó más polémica del acuerdo de febrero. Vinieron una serie de reglamentos, por lo menos 2 reglamentos más que emitió el Ejecutivo y que les cambian las reglas. Ellos dicen que les cambian las reglas. Ellos dicen les cambian las reglas. Cambiaron el escenario, por decirlo así. En agosto sobreviene la huelga del sector salud, con muchas consecuencias, y eso que solo fueron 8 días, porque también se sumaron especialistas. Entonces, la Caja suscribe un nuevo acuerdo con los sindicatos para frenar la huelga. Y uno de esos puntos del acuerdo es que se va a seguir respetando el acuerdo de febrero. Un día después, 13 de febrero, es que los diputados le presentan a la Contraloría esta solicitud de nulidad. Entonces la Contraloría concluye, no es un acto administrativo porque, primero, no hay los elementos, no se dan los elementos básicos, que es la justificación, por ejemplo, la causa justa, una motivación lícita, que tiene que estar apegado a la legislación, a la normativa, y aquí no lo estaba. Además, el acto es una acción unilateral del Estado. Aquí es multilateral, por ejemplo. Aquí hay varias partes que no son Estado. Por lo tanto, si no es un acto administrativo, tampoco es generador de derecho. Entonces los sindicatos no pueden reclamar que aquí hay un derecho para ellos. Y por lo tanto, la Contraloría lo que está diciendo es, Caja, usted está obligada absolutamente a aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal. O sea, que lo que está diciendo la Contraloría es que tanto el acuerdo del 12 de febrero, ¿verdad? Del 20 de febrero. Del 20 de febrero, como el del 12 de agosto, los dos no generan derechos. No generan derechos ni son actos administrativos. Entonces dice, me están pidiendo que yo anule un acto, pero aquí no hay un acto administrativo, entonces no hay nada que anular, ni en esta vía, es decir, en la misma Contraloría, ni tampoco hay nada que llevar a la vía judicial en el llamado proceso de lesividad del que habíamos hablado anteriormente. Irene, y también uno de los acuerdos que se había suscrito ahora en la última negociación fue que para, digamos, dilucidar si los acuerdos eran legales o no, se iba a iniciar un proceso de lesividad. ¿En qué queda eso? En nada, no es necesario porque no es un acto administrativo. Si yo no tengo nada aquí, no tengo nada que llevar al proceso judicial. No hay nada, y eso es lo más interesante de la Contraloría. No estamos frente a un acto administrativo. Lo que ellos suscribieron no constituye un acto administrativo generador de derechos y por lo tanto no hay nada que anular. Sencillamente le dice, ignórelo, no los cumpla. Obviamente, como era de esperar, ya los líderes gremiales se pronunciaron, alzaron la voz y ya están anticipando asambleas para decidir qué acciones tomar. Pero lo que dice la Contraloría es, no tienen que seguir los acuerdos, no tienen que cumplir porque no son actos. Y ustedes, señores Caja, tienen que obedecer lo que yo les estoy diciendo
porque si no van a asumir, hay todo un régimen sancionatorio al que les voy a aplicar. Ese régimen sancionatorio que tiene la Contraloría va desde una llamada de atención a los funcionarios públicos o incluso hasta una habilitación por 8 años. Una inhabilitación. Inhabilitación para ejercer cargos públicos. Irene, ¿y se le dio alguna indicación especial, alguna directriz específica a la caja para cómo aplicar esta resolución? Tengo entendido yo que se les dio un plazo de tiempo para... Lo que les dijo fue, señores, este jueves se le notificó a la Junta Directiva, la Junta Directiva de la Caja se reúne todos los jueves, es la sesión ordinaria. Ustedes, bueno, se les fue notificado precisamente en la sesión de hoy y les dio un plazo de 5 días para que hagan una sesión extraordinaria y acaten, ellos mismos resuelvan acatar lo que la Contraloría les está diciendo. En caso contrario, se aplica todo esto que decías vos del régimen sancionatorio. Y ahora, digamos, bueno, ha habido reacciones ya, ¿verdad? Tenemos el sector empresarial pues bastante satisfecho y aplaudiendo la resolución, que consideran que es como un enmendarle la plana, un corregir, digamos, las decisiones que ha tomado el gobierno con respecto a la negociación con los sindicatos y obviamente, como decís vos, la parte sindical. Los que no se han pronunciado todavía son ni la Caja ni el gobierno. La presidencia en realidad lo dejó en manos de la Caja. Dijo que sería la Caja la que deba pronunciarse. Ellos como que se están apartando. Sin embargo, en el mismo recuento de hechos que hace la Contraloría, recuerda que por lo menos en el segundo de los acuerdos estaban presentes 2 ministros de gobierno, el de la presidencia, Víctor Morales, y el de Trabajo, Steven Núñez. Entonces, por eso era también importante para nosotros como medio preguntarle a la presidencia, mire, ¿cómo toman esto? Además, el diputado Pedro Muñoz, que fue, digamos, el gestor o el que encabezó esta denuncia ante la Contraloría, él hace una manifestación muy fuerte. Él recuerda que la Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, está adscrita a la Asamblea, es un órgano auxiliar. Entonces dice, nosotros le pedimos al órgano auxiliar que pusiera orden, porque el presidente de la República rehusó poner orden, dice Pedro Muñoz. Y es muy fuerte esta declaración. De ahí también preguntarle a Presidencia. Sin embargo, Presidencia dice, es la Caja la que se tiene que pronunciar y ellos lo harán de la manera oportuna. Estamos esperando la respuesta de la Caja. Vos escribiste una nota hoy junto con la periodista Ángela Ábalos y también se menciona de que se va a abrir una investigación. La misma Contraloría no da detalles, solo dice que se va a abrir una investigación, efectivamente, un procedimiento administrativo, pero sin dar detalles. Ahora, recordemos que ya de todos modos en la Fiscalía están abiertos, está abierta por lo menos una causa, había 2 denuncias, sí sabíamos que ya estaba abierta una de las causas, que fue una denuncia presentada por el ex candidato presidencial y exdiputado Otto Guevara, y una semana después también todas las cámaras empresariales unidas, bueno, CAEP, presentaron una denuncia contra Román Macaya, el presidente ejecutivo de la Caja, por un posible incumplimiento de deberes. Eso es lo que se estaría investigando. Nene, ¿algún punto adicional que consideres valioso también recordar o rescatar dentro de este marco de explicación? Bueno, no, pareciera que en medio de la confusión, la Contraloría sí sale como a aclarar que era uno de los aspectos que incluso en notas del periódico habíamos hablado con especialistas en derecho y ellos nos decían de esta posibilidad, de que incluso cuando el caso llegara a los tribunales contenciosos administrativos, los jueces dijeran, me declaro incompetente porque esto no es un acto administrativo. Ahora, ¿cuál fue la gran polémica? En el acuerdo del 12 de agosto, en el que se concluye la huelga, uno de los puntos es este problema que tenemos para ver si los pluses y las anualidades deben pagarse de esta u otra forma o hay derechos adquiridos o no, que lo resuelva un juez. Entonces, mediante un proceso de lesividad, que significa anular el acto del Estado, anular un acto un acto administrativo. Pero primero debía pronunciarse internamente. La Caja debe declarar la nulidad y después llevarlo al contencioso. Pero en el contencioso, en caso de que los jueces lo admitieran, el proceso podía llevar hasta 5 años, que era como el reclamo general. Claro, 5 años durante los cuales iba a permanecer el pago porcentual de anualidades y pluses. Entonces, esto generaba una gran polémica. Ahora viene la Contraloría y dice, tranquilos, esto no tiene ni que resolverse en vía administrativa ni que llevarse al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no constituye un acto administrativo. Y zanja el problema y soluciona. Y dice, ustedes pueden ignorar los acuerdos porque no tienen ninguna validez como acto, no genera ningún derecho y acaten la reforma fiscal porque esto fue creado precisamente para darle estabilidad a las finanzas. Y uno de los reclamos también que hacían los sindicatos es que son derechos adquiridos y la Contraloría le dice, usted no tiene que estar haciendo interpretación de derechos adquiridos o no. Y además esto tampoco implica, que es una de las interpretaciones de los acuerdos, que la ley, hablan de la irretroactividad de la ley, es decir, que la ley no aplica hacia el pasado, solo hacia adelante. Dice, pero eso tampoco uno puede considerarlo como la inmutabilidad de la ley, es decir, que la ley no vaya a cambiar. Y en este caso puede cambiar
precisamente por el saneamiento de las finanzas públicas. Entonces hace un análisis muy interesante que tenemos una nota en nación.com donde explica un poquito más. También un dato interesante es que, bueno, esta resolución también podría eventualmente significar o evitar una cascada, digamos, de acciones similares en otras instituciones que quieran también driblar o no aplicar estas disposiciones de la reforma fiscal. Y lo dice también el análisis de la Contraloría, de la División de Fiscalización de la Contraloría. Si fuera tan fácil ignorar el cumplimiento de una ley, como lo pretendían los acuerdos de la Caja y los sindicatos, entonces cualquier otra institución podría llegar y hacer un acuerdo y decir, no vamos a cumplir la ley porque taca. Entonces, también esto es un freno a ese portillo abierto de que con un acuerdo posterior a la entrada en vigencia de una ley diga, yo no la voy a cumplir. Y ellos recuerdan, esta ley se aplicó para todos. Sí, se cierra un portillo. Y recordarnos también de un dato interesante, y es que esta modificación de pasar de un sistema de cálculo de los incentivos porcentual a nominal, lo que pretendía, entre otras cosas, era evitar un crecimiento exponencial que se estaba dando en el gasto público para cubrir el aumento precisamente del cálculo de estos incentivos por la vía de los porcentajes. Entonces, la idea era que todas las instituciones mantuvieran el mismo régimen, el nuevo, para precisamente atenuar este impacto en las finanzas públicas. Y así es, y la Contraloría, como un ente justamente vigilante del uso de la hacienda pública, dentro de su análisis recuerda que en la Caja ya pesa sobre el gasto de remuneraciones, los incentivos, pluses sobre sueldos cuestan un 42% y el salario base un 32%. ¿Cuántos empleados hay en la Caja, Irene? 58,000, alrededor de 58,000. O sea que si estos acuerdos se hubieran implementado, son 58,000 empleados que tienen un régimen especial, diferenciado respecto al resto del sector público. Así es. Bueno, Irene, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes, ¿verdad?, de los acontecimientos. Así que los invitamos a todos ustedes a seguir con nosotros el desarrollo de esta información, tanto en nuestras plataformas digital e impresa. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.